del centro, de si bien todos los temas son importantes, en este parcial le damos importancia o ponemos el eje en la parte del currículum y las teorías sociocurriculares, donde ustedes van a tener que articular los elementos de lo que sería la tecnología pedagógica con los fundamentos sociopolíticos de las teorías. Nosotros el otro día planteamos, bueno, desde el texto de Gears, cómo ella separa con un buen criterio didáctico las teorías pedagógicas o las corrientes pedagógicas de las teorías sociológicas. Hoy vamos a retomar eso, pero desde los fundamentos más específicos de las teorías. Entonces, nosotros nos vamos a enfrentar o nos vamos a concentrar en esta primera etapa en lo que sería la teoría funcionalista, que tiene una fuerte raíz en el positivismo de Durkheim, que va a ser incorporado, va a ser adaptado a la teoría de Parsons y a todo el funcionalismo norteamericano en la década del 50, y Parsons es muy importante porque es el primero que desde la sociología mira la infancia, mira la niñez, y aparte coloca a ese niño como el elemento articulador adentro de una escuela, y es el primero que habla de la socialización. La socialización sería la palanca que va a unir o va a articular a la sociedad con la educación. La concepción de Parsons como toda teoría funcionalista procede de considerar a la sociedad como un organismo vivo. ¿Eso qué significa? Que ese organismo vivo, así como el cuerpo humano está constituido a partir de órganos, esos órganos van a cumplir una función. Y en última instancia, esa totalidad social o ese cuerpo como cuerpo total, lo que tiene que alcanzar es el equilibrio. Para Parsons, el equilibrio sería el consenso. Él plantea una sociedad donde tiene que imperar un orden, donde ese orden implica una progresión, es decir, la sociedad avanza a partir de la evolución, a partir de la maduración, y acá, para los funcionalistas, todo lo que tenga que ver con ese orden, con toda esa normalidad, es lo correcto. Y todo lo que sale de esa o queda fuera de esa normalidad sería lo patológico, lo disfuncional. Después, en esta primera etapa no, pero después, a partir de las teorías de Merton y de otros funcionalistas, se incorporó el conflicto como un elemento necesario que podía permitir o abría el debate de ciertos problemas que se planteaban en la sociedad y que implicaban una resolución. Estos funcionalistas, ¿para qué sociedad están hablando? Están hablando para una sociedad industrial que requiere un orden, que requiere una organización jerárquicamente instalada, que plantea el mérito como posibilidad, ¿no es cierto?, de premiar, porque también en esta sociedad hay un sistema de recompensas y castigos. ¿Cuál es la función de la escuela? La escuela, como la familia, van a ser las instituciones que van a favorecer el proceso de socialización. Y esto es muy importante porque después cuando nosotros confrontemos con las teorías críticas, la socialización va a ser entendida como reproducción. Acá la socialización es entendido como un modelaje. Yo moldeo a ese niño, a ese cuerpo biológico y lo convierto en un ser social a través de la cultura. Las instituciones que van a ser ese proceso y van a ser agentes socializadores, van a ser la familia y la escuela. La familia va a trabajar o va a producir esa socialización primaria y lo va a hacer desde el afecto o no afecto, se va a convertir en un agente socializador. Y la escuela va a contribuir a todo el proceso de socialización secundaria. ¿Qué va a instalar la escuela? La escuela no instala solamente, y esto lo aceptan los funcionalistas muy claramente, no es solamente una
transmisora de contenidos sociotécnicos o cognitivos, sino que la escuela también tiene como misión en ese proceso o en ese recorrido donde el niño se va transformando y se convierte en un ser social, va a instalar valores, normas, actitudes que van a tener como fin regular conductas. En ese escenario que es la sociedad, esa sociedad va a construir o va, es decir, va a poner instituciones donde la función de esas instituciones va a ser enseñar roles. El término rol es un término que viene del teatro y significa papeles. El niño, a través de la escuela y de las distintas instituciones por las que circule, va a ir internalizando, y acá hay otro concepto muy importante que tiene que ver con la socialización, que es la internalización de normas y papeles, va a ir internalizando los diferentes papeles que va a tener que cumplir en esa sociedad. Nosotros dijimos que Parson habla para una sociedad relativamente estática, organizada jerárquicamente, la sociedad industrial, donde los tiempos son tiempos relativamente lentos. Después vamos a ver que esto se va a modificar, ¿no es cierto? Pero este es el nacimiento del funcionalismo y fundamentalmente cómo el funcionalismo presta atención por primera vez a todo lo que tiene que ver a la teoría escolar. ¿Cómo va a ver el funcionalismo en la escuela? Bueno, como un lugar neutro. En la escuela no hay ideología, en la escuela no hay conflicto, en la escuela es como un templo sagrado donde se transmite la cultura legítima, valiosa. El funcionalismo va a tomar de la psicología conductual elementos importantes que también le van a decir qué puede aprender un niño en una etapa y qué va a aprender en otro. Va a ser objetivista, es decir, va a analizar las conductas de los niños a través de las evaluaciones y a través de contenidos que van a ser uniformes para todos. Eso es lo que supuestamente plantea el funcionalismo, y se lo va a evaluar a esos niños a través de pruebas. A partir de esas pruebas, de esas evaluaciones, se van a poder medir resultados. Por lo tanto, en la escuela también va a haber niños exitosos que van a recibir premios, recompensas, ir a la bandera, estar en el cuadro de honor, ser el mejor alumno, y a su vez castigos, sanciones, amonestaciones. De esa manera, el funcionalismo va a explicar el niño que es exitoso y el niño que fracasa, va a explicar el fracaso escolar a partir de los dones, a partir de lo natural, a partir de la responsabilidad de cada individuo. Para el funcionalismo no hay responsabilidades sociales, no existe la desigualdad. Si un niño fracasa y otro es exitoso, depende de todo el trabajo o de las actitudes de ese niño ante el conocimiento. Y acá aparece también una palabra que es central, que después nosotros la vamos a ver en las teorías del capital humano, que la escuela está destinada a desarrollar competencias, competencias que van a ser necesarias para ir desarrollando o ir ejercitando esos roles que a través de la socialización primaria y secundaria se aprendieron en la sociedad cuando sea adulto. Por eso ellos plantean que el proceso de inculcación en el aula es muy importante porque quedan huellas en el cuerpo, quedan huellas en el sujeto. Si ese proceso de socialización fue exitoso, ese sujeto, ese niño pudo internalizar todas las normas, valores, conocimientos, esos mismos conocimientos van a poder ser reproducidos en las conductas como adultos. ¿Está? Por lo tanto, él va a decir, bueno, en la escuela no se enseña un solo rol, se enseña varios roles y el individuo va a tener que lidiar con diferentes roles, ser hijo, ser padre, ser alumno, ser
obrero, ser trabajador. Ahora, ¿qué dice el funcionalismo? Y esto es también importante, que la escuela va a señalar a aquellos que son más capaces o más talentosos o más inteligentes de los que no lo son. Por lo tanto, en esta organización meritocrática, la escuela te tiene que enseñar el lugar que vos vas a ocupar a futuro, ¿está? Porque la escuela también va a formar, va a decir, después los funcionalistas que vienen detrás de Parton, que va a decir que está demostrado que aquellos individuos que son innovadores, que son verdaderamente inteligentes, creativos, son los líderes, los que pueden conducir a la gente, mientras aquellos que reproducen un poco la cultura escolar van a ser aquellos que los trabajadores medios o los trabajadores bajos, porque van a estar preparados para asimilar la obediencia. ¿No es cierto? Es como que para este sujeto no hay ningún tipo de conflicto, porque en ese largo camino que fue la escuela le fue inculcando a partir de esos aprendizajes cognitivos y socioafectivos ese lugar que tenían que ocupar. ¿Está claro? Esta es una teoría sumamente conservadora, favorece el statu quo, se queda en el refinamiento metodológico, plantea la educación desde los objetivos, ¿no es cierto? Es decir, y si hay alumnos que son talentosos o alumnos que no pueden llegar, bueno, se puede crear un sistema con recursos donde a los alumnos se los apoye con becas o ciertos beneficios, que esto fue muy común el sistema educativo americano, que aquellos alumnos que eran como los pobres merecedores, se les asignaba una beca, un stipendio para que pudieran seguir con su educación. Esto se vio claramente en la década del 60, la década del 60, 70, cuando se empiezan a incorporar a la población negra a los niveles universitarios, a la educación superior en Estados Unidos, y primeramente también se lo hace por los logros deportivos o los talentos deportivos que se los incorpora a la educación superior. Es decir, yo reconozco que vos tenés actitudes que no podés acceder al sistema por un tema económico, por lo tanto te voy a premiar con una beca, pero esto queda todo siempre a nivel de individuos. Nunca se reconoce la existencia de las clases sociales, de los conflictos y la desigualdad. ¿Se entiende? Y la sociedad, así como el niño madura en ese largo proceso de socialización, ellos entienden que la sociedad evoluciona, y a partir de que evoluciona va encontrando soluciones a los conflictos que se van produciendo. Y aquel que no se puede adaptar a esa sociedad es un disfuncional, es un marginal, que ellos lo explican con el caso de los drogadictos o los que no tienen los sin techo, ¿no es cierto? Aquellos que no se pueden asimilar al sistema. Acá lo importante es que el individuo tiene la obligación de asimilarse al sistema, no el sistema de contemplar las desigualdades o las diversidades de los individuos. ¿Se entiende esto? Esto sería, a grosso modo, lo que plantea las teorías del orden, que nosotros lo vimos en la clase pasada cuando hablamos de, bueno, cuál era la tecnología pedagógica, cuando ellos empiezan a plantear el tema de los currículum son modelos prescriptivos, ¿no es cierto?, que bajan de arriba hacia abajo, que supuestamente me dicen qué tengo que hacer, que están pensados para todos, aunque oculten, ¿no es cierto?, las desigualdades, porque ellos no hablan de un currículum oculto. Acá no hay currículum oculto. La escuela, como decía Durkheim, enseña a todos lo mismo, y esto es importante. Y en esta carrera, donde es una carrera meritocrática, van a llegar primero los que
sean más trabajadores, los más consecuentes, los más inteligentes. Y la inteligencia, que esto también me parece importante, porque esto va a ser una de las cosas que va a derribar Bourdieu, no es una consecuencia natural. Para los funcionalistas la inteligencia es lo biológico. Vos heredás inteligencia. No es un producto social, no es la consecuencia social. ¿No es cierto? Por lo tanto, las desigualdades van a ser desigualdades naturales y biológicas, donde el sistema no tiene ningún tipo de responsabilidades. Y lo que hace la escuela es ir refinando, por ellos hablan de refinamiento metodológico, refinando los métodos para ir ajustándolos a esas matrículas escolares. Bueno, eso sería las teorías del orden, el funcionalismo que ustedes también ven cuando ven en las teorías tradicionales un poco cómo se inicia el normalismo en la Argentina, cómo se imponen los métodos educativos, y lo que se baja también es un positivismo. Bueno, esto se reacomoda y eh, se perfecciona un poco más durante la década de los 50. Ya estamos en una sociedad industrial muy, muy consolidada, donde se necesita desde la teoría pedagógica, ¿no es cierto?, ordenar y dar un fundamento más científico, y esto se lo va a dar la sociología, a la pedagogía. Pero lo importante que por primera vez un sociólogo empieza a mirar a la niñez. Es la primera vez que la sociología mira a la infancia y constituye a la infancia y habla de socialización. Si bien Durkheim había hablado de socialización, Durkheim decía que la educación era la transmisión que las generaciones adultas hacían a las generaciones más jóvenes de los valores sociales, morales y demás. Pero Parson lo que va a hablar va a ser un puente entre la psicología, acá la psicología conductivista, por supuesto, y la sociología. Y que esto después va a ser muy importante también porque todo lo que va a ser el interaccionismo simbólico, que también se va a originar en Estados Unidos con John Mead, va a profundizar esto y va a hablar por primera vez del self, del me, del juego y todas las teorías de que van a dar cuenta de cómo el niño va armando su psiquismo y va incorporando lo social. Pasemos ahora a las teorías del conflicto. Las teorías del conflicto tienen otro, así como el funcionalismo y las teorías del orden se apoyan en Durkheim, las teorías del conflicto se apoyan en Marx. Las teorías, acá ya también se habla de socialización, se habla de que la socialización es un proceso en el cual un ser biológico se convierte en un constructo cultural y social. Esto es importante, donde en ese proceso se van creando o se van instalando contenidos cognitivos, pero también socioafectivos, que evocan al niño, ¿no es cierto?, en ese recorrido. Pero el propósito para los teóricos del conflicto es instalar un sistema de normas y autoridad legitimado que durante ese proceso de socialización se termina naturalizando. Y esto es importante. En el proceso de socialización no se acepta o no se tiene conciencia que es una construcción psicológica y social, sino que como es inconsciente, la socialización funciona a un nivel consciente e inconsciente, que eso lo va a descubrir después Bourdieu. El proceso de socialización se naturaliza. Es como decir, bueno, las mujeres vivieron durante siglos dominadas, pero no se daban cuenta que estaban dominadas, porque el proceso estaba naturalizado. Recién ahora
en el siglo XX y mediados del siglo XX, las mujeres empiezan a hacer un proceso de desconstrucción de la dominación. Bueno, en la socialización nadie advierte que esto es una construcción social, cultural y psicológica, sino que lo naturalizamos. ¿Qué plantea Marx? Bueno, Marx plantea, bueno, la sociedad, en todas sociedades, para poder supervivir, para poder asegurar su existencia, tiene que existir una división social del trabajo. Parson, acuérdense que planteaba como Durkheim que la sociedad está dividida en funciones y que cada cual tiene que hacer algo. Lo que va a decir Marx, que es diferente, es que esa sociedad tiene que organizar y tiene que asegurar su supervivencia a través de la alimentación, del techo, del vestido y lo más primario y primitivo, pero también esa sociedad asegura ese proceso de producción a partir de la reproducción de las relaciones. ¿Qué significa reproducción de las relaciones? Es que para que eso se cumpla, la gente tiene que trabajar cooperativamente. Es una cooperación necesaria, es decir, porque la supervivencia se asegura a través del trabajo. Es el trabajo las que crea las condiciones materiales de vida. Por eso la estructura de organización y de producción de una sociedad es la estructura económica. Pero ¿qué va a decir el marxismo? Por encima de esas estructuras económicas donde hay individuos que están agrupados en clases y que establecen relaciones entre sí, hay estructuras que producen también inmaterialmente. Desde lo económico se produce materialmente, pero desde lo superestructural se produce inmaterialmente, pero también se produce riqueza. Y esas instituciones son el derecho, el arte, la religión, la educación, ¿no es cierto? Son todos los aparatos o todos los recursos que el sistema utiliza para afianzar, justificar y naturalizar lo que pasa en la estructura económica. Y acá un rol central lo va a tener la familia y la escuela. Por eso, a diferencia de los funcionalistas que hablan de la cultura, los marxistas van a hablar de la ideología. Si para los funcionalistas o positivistas hay evolución, para los marxistas hay contradicción. Y es la contradicción, la lucha de los opuestos, los que hace avanzar la sociedad. Y lo que van a decir los marxistas es que la sociedad vive en una profunda y una continua puja por la distribución de la riqueza. ¿Por qué? Porque hay una apropiación desigual de la riqueza. Pero, van a decir, no puede vivir en una lucha abierta y permanente, porque si no se desangra y se destruye. Por lo tanto, hay instituciones que van a amortiguar ese conflicto. Y una de esas instituciones básicas es la escuela, que se va a instalar como un sitio especial, neutral, que está por encima de las clases sociales. Ahora, ¿qué va a plantear estas teorías? Piensen cuando yo les dije, bueno, las teorías tradicionales ponen el acento en la relación entre la sociedad, la cultura y el individuo. En estas teorías se va a poner el acento entre la educación, las clases sociales y la cultura. Ya no hay un individuo, hay individuos que pertenecen a clases o extractos de clases que están ubicados socialmente y que van a recibir una educación. Nosotros dijimos la semana anterior que la corriente sociológica va a incorporar o va a descubrir cómo funciona el currículum, ¿no es cierto? Y va a hablar por primera vez del currículum oculto, del currículum nulo. En la década del 60 aparece el reproduccionismo social.
de la mano de Althusser y de la mano de Bowlus y Gintis. Acá lo que ellos van a plantear es que la escuela va a asignar los lugares socialmente correspondientes a cada clase social. ¿No es cierto? Y la escuela va a tener la función de decidir a qué lugar voy yo en función del lugar donde yo nací. Va a ordenar jerárquicamente esos lugares. Entonces, va a crear circuitos diferenciados de educación. Va a haber una educación vocacional para los obreros y los campesinos, una de educación artística para aquellos que puedan demostrar sus talentos, una educación profesional para formar a ciertos profesionales y una educación de élite. ¿Por qué? Porque hay que enseñar a los que van a ser los dirigentes a saber mandar. Hay que también enseñar a mandar, a hablar los lenguajes apropiados, a tener visiones globales, ¿no es cierto? Por lo tanto, la educación no puede ser igual para todos, pero yo no lo puedo mostrar ampliamente porque demostraría o pondría fuera esa contradicción, por lo tanto se tornaría muy peligrosa. Yo tengo que encontrar los elementos para disimular, por eso estos teóricos hablan de ya no socialización, sino de reproducción. ¿Eh? Es decir, ¿qué es la reproducción? Sería instalar en esos individuos a través de ese proceso de socialización o inculcación que va a ser la escuela durante mucho tiempo, porque se necesita tiempo para ir ejercitando y convenciendo esas pautas, esas normas de autoridad, de obediencia, de disciplina que van a permitir, ¿no es cierto?, la aceptación de ese lugar social. Por lo tanto, la escuela no produce, sino reproduce conocimiento. Y valores y normas. Y no es tan importante los conocimientos, sino como los valores y las normas. ¿Qué son, qué plantea Althusser? Bueno, Althusser va a plantear, es un filósofo francés, década de 60 en Francia, donde le hace una crítica muy fuerte a la institución escolar y la ubica juntamente con la familia como dispositivos blandos de control. Va a decir, bueno, un sistema, ¿no es cierto? El sistema está ordenado y es el Estado, en ese aparato superestructural donde está el Estado, el que es el garante del orden y a su vez el que detenta, y este es un concepto weberiano aceptado por todos, el uso de la violencia legítima. Solo el Estado puede matar legalmente. Por lo tanto, el Estado reprime. En situaciones coyunturales y especiales, el Estado sale y reprime, porque no tiene otra razón. Pero el Estado no puede estar reprimiendo permanentemente, porque si reprime permanentemente es como que queda muy visible la explotación. Por lo tanto, esa explotación tiene que ser una explotación encubierta, salvo en casos extremos o en casos de guerra o en estados autoritarios, el Estado reprime brutalmente, ¿no es cierto? Pero el Estado, es decir, a partir de que los modelos y el capitalismo avanza, ya no estamos hablando de un Estado liberal, un Estado garrote de siglo XIX, principios del siglo XX. El Estado se hace más sofisticado. Incluso la escuela, es decir, aparece en el siglo XIX como, con masividad. Por lo tanto, el Estado va a ir perfeccionando esas instituciones blandas. Y una de esas instituciones es la escuela. ¿Por qué es una institución blanda? Porque ahí la escuela va a trabajar desde otro lugar, ¿no es cierto? Va a trabajar a partir de la inculcación, no solamente, si bien la excusa son los contenidos, aprender a leer, a contar, a escribir, ¿no es cierto? Preparar
fuerza de trabajo para que pueda incorporarse al mercado y poder cumplir las órdenes, sino que la escuela también va a enseñar valores, normas, va a regular conductas y eso lo va a hacer en el salón de clase. Y eso lo va a hacer también en la institución escuela, donde va a haber una jerarquía, donde va a haber un orden, donde va a haber una infraestructura, donde el chico va a aprender a conocer quién es la autoridad, dónde está la dirección, qué representa su maestra, donde va a empezar a reconocer una escala, ¿no es cierto?, jerárquica, donde en esa escuela también se va a domar los impulsos del cuerpo. Esto es muy importante en el proceso civilizatorio. Acuérdense que Elías lo decía, cómo crear a través de esos mecanismos internalizados conductas que puedan reprimir los impulsos. Por eso es tan importante dividir los tiempos, los espacios. Yo no puedo orinar en cualquier lado, tengo que ir al baño, yo no puedo hacerlo en cualquier tiempo, yo tengo que respetar un tiempo, porque eso es importante, porque después el chico, cuando se convierta en un adulto y un trabajador, no va a poder ir al baño cuando quiera o cada 5 minutos. Y que esto también es importante que va a poner énfasis la teoría de la reproducción, el salón de clases va a desarrollar la competencia. Esto también lo toman de los funcionalistas, porque el chico, a través de la tarea conjunta con otros compañeros, va a poder también empezar a internalizar una división del trabajo y una cooperación entre compañeros, que esto es una conducta que después va a servir cuando él sea un trabajador que pueda trabajar y colaborar con sus otros compañeros de trabajo. Esto se aprende en la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela agrupa, crea grupos y en el proceso de socialización, esos elencos socializadores introducen a ese cuerpo biológico en grupos de pertenencia. Por lo tanto, va a haber un agente socializador que va a ser el maestro, pero que a su vez, que esto sí lo descubrió el funcionalismo y es muy interesante, el chico se socializa con sus propios compañeros. Por eso es tan importante los grupos. Y eso, si uno hace una transposición después cuando uno es un adulto, cómo uno tiene que compartir, colaborar y aprender a trabajar con el otro. Y eso se aprende en la escuela. Y también se aprende en la familia, con los hermanos. ¿No es cierto? Pero la escuela me lo asegura, porque yo puedo ser hijo único, en cambio en la escuela y en el salón de clases yo siempre voy a encontrar compañeros. Por lo tanto, van a decir los reproduccionistas, como los funcionalistas, los chicos en la escuela aprenden a competir. Y en esa competencia, donde siempre hay ganadores o perdedores, el chico va a ir incorporando los lugares que se le van a asignar, a partir de que se le va a enseñar a que vea sus propios logros. ¿Se entiende? Esto es como cómo yo puedo articular lo pedagógico con lo sociológico. Ahora, lo que va a decir Althusser es que, bueno, la escuela va a estar preparada para producir ideología, para bajar ideología. Y la ideología va a decir actúa inconscientemente. La ideología son ideas vagas, difícilmente pueden ser conceptos, son representaciones. Es algo que yo lo incorporo a partir del sentido común, pero lo hago inconscientemente. Pero ¿por qué es importante la ideología en términos de la persona? Porque me da un sentido a mi vida, me da un sentido de coherencia de lo que es, de para qué estoy, quién soy, cómo pasan las cosas. La ideología me formatea, ¿no es cierto? Me hace entender para qué yo estoy en este mundo. Lo que pasa que va a decir Althusser que esa ideología es una falsa creencia, porque realmente
esa ideología me muestra un orden natural de las cosas, como si eso fuera producido naturalmente y no socialmente producido. Es decir, y esa ideología naturaliza la injusticia, naturaliza el lugar social de los pobres, de los marginales, de los locos, y a mí me da creencias, me da un conocimiento que me permite darle un sentido al mundo. Por eso es tan potente la ideología y tan fácil de erradicar. Y fíjense que Marx, si uno tiene que hacer un paralelismo de Marx, como Durkheim, creían que los individuos, estaba muy poco desarrollada la psicología, que los individuos eran sujetos racionales. La razón es algo consciente, por lo tanto, Marx decía, y Durkheim también, si yo convenzo a un individuo y lo adoctrino y le demuestro que el sistema capitalista los explota, que le saca plusvalía, ese individuo va a tomar conciencia, va a tener conciencia de clase y va a poder cambiar el sistema. Eso, es decir, porque hasta ese momento la psicología prácticamente era inexistente. Con el devenir y el desarrollo de la psicología se aprendió que uno no aprende tan solo conscientemente, sino inconscientemente. Y eso que aprende inconscientemente es muy difícil de erradicar. Por eso es que por más que los obreros estén explotados, no necesariamente hagan la revolución. ¿Se entiende esto? Porque no somos totalmente racionales, somos también lo social penetra en nosotros en forma consciente y inconsciente. Ahora, la crítica que le va a hacer Giroux a Althusser es que, bueno, no tienen una teoría psicológica profunda, la escuela es como que, ¿por qué se dice que ellos son estructuralistas? Porque la estructura sistema económico, sistema educativo, escuela, aplasta al sujeto, aplasta al individuo. El individuo no tiene ninguna posibilidad de dar respuestas innovadoras. El peso de la estructura se impone sobre el sujeto, lo moldea, lo formatea y no hay escape para el individuo, ni para, aparte, es como que la clase social de los dominados, de los subordinados, aceptan pasivamente todo lo que se les inculca. Por lo tanto, para Althusser, la escuela es una institución altamente exitosa, por eso la burguesía la sostiene, es decir, la escuela básica o la escuela industrial que me sirve para formar buenos obreros o técnicos especializados. Por eso la burguesía invierte parte de su ganancia en el sistema educativo, porque es altamente, garantiza la reproducción de la fuerza de trabajo. ¿Se entiende esto? Ahora, ¿qué dice Bowles y Gintis? Bowles y Gintis es un economista. Althusser era un filósofo, Bowles y Gintis es un economista norteamericano que va por primera vez a hacer mediciones econométricas donde va a medir y lo va a demostrar científicamente, matemáticamente, las posiciones de las que partieron los sujetos y los lugares a los que llegaron. Y él va a poder comprobar la teoría de la correspondencia. Es decir, acá se inicia el estudio de las trayectorias biográficas. Entonces, él va a tomar a un grupo de estudiantes con características, esto es muy fuerte en Estados Unidos, de raciales, ¿no es cierto?, socioeconómicas, y va a analizar, bueno, dónde estudiaron, de dónde partieron, qué tipo de educación recibieron y a dónde llegaron en su vida adulta. Entonces él va a poder corresponder y demostrar estadísticamente que estos que partieron de acá, de escuelas del Bronx, de Harlem,
escuelas muy periféricas, en la vida adulta, estamos hablando de acá del 70, en la vida adulta son obreros o son operarios de baja calificación. Sobre todo esto es muy visible con la población negra. En ese momento la población latina no tenía el peso que tiene ahora. Es decir, la sociedad americana, el gran conflicto, acuérdense, era la lucha por los derechos civiles entre la población negra y la población blanca. Entonces, él, ¿qué va a descubrir? ¿Qué va a poder, qué va a comprobar? Que existen sistemas de educación diferenciada de acuerdo a las clases sociales. Acuérdense que acá se mete por primera vez la economía, y la economía que ubica a esos sujetos en determinadas clases sociales va a demostrar que hay una corresponsabilidad o una correspondencia entre el lugar o el origen social y el destino educativo. Por eso va a intersectar la biografía del sujeto con la biografía educativa y laboral. Y va a ver que hay una correspondencia, y va a ver que también hay una correspondencia en la conciencia, porque ese individuo, para Bowlus y Shintis, acepta normalmente y con naturalidad el lugar que le asignan. Y acá Bowlus y Shintis también dice una cosa importante: no es solamente los contenidos que yo aprendo en la escuela, sino las capacidades sociotécnicas que tienen que durar para toda la vida. Eso es lo importante. En la escuela no se aprenden contenidos, sino se aprenden, la escuela también trabaja sobre la estructura emocional de los sujetos. Por eso la escuela construye subjetividades, sujetos sujetados. Sujetos sujetados a instituciones, a valores, a normas, a comportamientos. Y lo que va a decir Bowlus y Shintis es que de acuerdo al circuito que yo voy a ir, va a ser la educación que yo voy a recibir, pero que el sistema ya está anteponiendo o anticipando cuál es mi destino social. ¿Se entiende esto? Ahora, los funcionalistas dicen, bueno, pero hay individuos que se escapan de su mandato, su destino social. Y bueno, pero sí, los reproduccionistas van a demostrar, y después lo va a hacer Bourdieu con más profundidad, es que no existe la movilidad social ascendente. No, la educación no salva a los grupos, a las clases sociales, salva a ciertos individuos. Por eso nosotros creemos, cuando vemos a alguien que viene de un origen social muy bajo y familiar, bueno, cómo este tipo llegó a donde llegó. Y hay gente que sí llega y llega muy lejos porque verdaderamente es muy talentoso o porque hubo una acumulación de oportunidades. Y eso al sistema le permite decir que la educación libera y la educación posibilita o brinda oportunidades. Y el sistema se vale de esos ejemplos porque realmente le permiten demostrar que la educación lo hace posible, pero la educación no salva a las grandes mayorías. ¿Por qué? Porque la educación encubre dispositivos muy sutiles de dominación. Por ejemplo, Bowlus y Shintis es el que pone en funcionamiento o analiza a través de estudios microáulicos en el aula cómo funciona el currículum oculto, cómo el currículum es homogéneo para todos. Esto es importante porque cuando nosotros tenemos que plantear alternativas pedagógicas, no le podemos enseñar a todos lo mismo.
porque no necesitan todos lo mismo, capaz que no tienen todos la misma capacidad de aprender lo mismo. Aparte, evalúa a todos de la misma manera, la evaluación es de la misma manera, y crea, ¿no es cierto?, dispositivos a través de una violencia muy sutil que se terminan naturalizando. Entonces, es fácil ir compartimentando, ir clasificando esos alumnos a partir de sus logros. ¿No es cierto? Ahora, esto, ¿cuál es va a decir Giroux, bueno, ¿cuál es el aporte que hace la teoría de la correspondencia? Bueno, que incorporó el tema de las trayectorias biográficas, que pudo demostrar matemáticamente los destinos de los individuos en un proceso de tiempo largo que no se había investigado hasta ese momento, que también descubrió por primera vez las diferencias de género y las diferencias raciales. Esto también es importante. Notó por primera vez que la educación no era universal para todos, sino que había también diferencias en relación a la raza y al género. Piensen que en la década del 70 se va a producir el ingreso masivo de las mujeres a las universidades. Esto va a ser realmente importante porque va a plantear o va a ir profundizando la lucha de la liberación de las mujeres, y esto se inicia muy fuertemente no solamente en Estados Unidos, sino en Europa e incluso en América Latina, sobre todo en la Argentina, y Bowley Sillinte capta eso, pero también Giroux le hace, bueno, la misma crítica y le hace la crítica de que, bueno, el sujeto no puede dar respuestas, es como que el comportamiento de cada uno de los individuos queda sumidos en conductas pasivas de clase social, cada clase social subordinada acepta con sumisión esas normas, esa cultura que se le impone como una cultura legítima. Pero independientemente de todo esto que es cierto, esta teoría va a plantear, y después vamos a ver que lo va a recoger Giroux, cuando Giroux va a plantear el tema de las contradicciones y lo va a sacar de los reproduccionistas sociales. Entonces va a plantear las contradicciones principales de las contradicciones secundarias. ¿Quién hace la entrada en la década del 70? Bourdieu. Bourdieu, Passerón y demás son sociólogos. Acá ya estamos ante sociólogos que se van a meter en el campo de la pedagogía y van a denunciar cómo funciona la escuela y cómo funciona la cultura. Si para los reproduccionistas sociales era la economía lo que funcionaba como ligazón o el elemento que había que sostener y defender, y donde había que aceptar el papel de dominación o reproducción de las clases sociales, lo que va a hacer Bourdieu es poner como elemento articulador a la cultura. La cultura va a mediar entre la clase social y la educación. Es decir, acá ya lo que hay que, el elemento de sostenimiento no es meramente la economía, sino la cultura. La cultura se va a imponer como el arbitrario universal y específico que va a sostener la dominación. Y va a ser llamado esta corriente reproduccionismo cultural, porque la escuela va a reproducir la cultura legítima, la cultura que alguien dice que es legítima. Piensen que los funcionalistas, los conservadores, nunca se plantearon quién decidía que la cultura era legítima. Nadie se planteó de dónde venían esas normas, esa regla y esa cultura. La cultura era neutra. Bourdieu no va a decir que la cultura es neutra, al contrario, va a decir que la cultura
encubre la dominación y la reproducción, y la cultura que nosotros asimilamos e internalizamos es la cultura de las clases dominantes, que ellos imponen como un arbitrario universal. Lo que ellos producen, lo que ellos piensan, lo que ellos deciden, lo que ellos clasifican, nos lo imponen a todos nosotros como la cultura, lo valioso. ¿Y cuál es la institución que va a permitir que esa cultura baje y que esa cultura se imponga? Fundamentalmente la escuela. La escuela va a ser el dispositivo que a través de todos sus rituales, de todo lo que sucede en el salón de clases, va a imponer a través de dispositivos muy sutiles ese arbitrario cultural, que se va a imponer a partir también de la violencia simbólica, que va a decir lo que es valioso y lo que no es valioso, de lo que tiene que ser enseñado y lo que no tiene que ser enseñado, cómo hay que clasificar y cómo hay que posicionar. Y también se va a erigir desde el mérito, desde una sociedad donde hay reconocimiento y ocultamiento. En esa violencia simbólica hay un proceso de reconocer y ocultar. Por eso las élites para Bourdieu nunca se muestran, nunca se exponen, porque eso es lo que les permite sostener la distinción. La élite no muestra, a lo sumo deja ver algo, pero no se muestra, se esconde, porque la élite es la única que produce cultura y tiene el sello de la distinción, vende el sello de la distinción. Ahora, ¿cómo baja esa cultura? Acá para Bourdieu es algo mucho más complejo, no es solamente que la escuela me tiene que enseñar a ser un ciudadano, una persona con valores y normas y después ser un trabajador, sino que la escuela va, es decir, el éxito o no éxito de la escuela depende de la inversión que haga mi familia y de los capitales que yo tenga a disposición. Es decir, Bourdieu puede explicar lo que se llama la acumulación de las ventajas o desventajas. Y esa acumulación de ventajas o desventajas, que es como mi patrimonio, tiene que ver con la disposición de capitales que yo tengo. Entonces, para Bourdieu, a diferencia de Marx, crea un elemento intermedio. Para Marx estaba el individuo dentro de una clase social ante una estructura económica. El individuo, ¿no es cierto?, mediaba desde la clase social. Para Bourdieu, ese elemento de articulación es el espacio social. Los individuos juegan dentro de un espacio social que tiene límites. Y en ese espacio social hay un capital. Y esos capitales, ese capital, ¿no es cierto?, es totalmente atractivo porque hay lucha por el capital social. Y hay individuos o grupos que se posicionan en términos de la conquista o la apropiación de ese capital social. Lo que va a decir Bourdieu es que los capitales no están distribuidos apropiadamente ni equitativamente, porque en ese espacio social siempre hay lucha. Pero para que haya lucha, el individuo, que Bourdieu lo llama agente, tiene que estar dispuesto a invertir lo que es la iluso, tiene que poner energía para poder jugar en ese espacio social. Y para poder energía, ese individuo tiene que estar dotado de capitales. Por eso Bourdieu trabaja con el concepto de campo, que es el espacio social, y hay tantos espacios sociales como campos, el campo artístico, el campo científico, el campo deportivo, el campo de las bancario, financiero, tecnológico y demás, donde en esos campos hay luchas entre individuos.
Luchas, ¿por qué? Por la apropiación del capital. El capital, ¿cómo lo distingue Bourdieu el capital? Y esto realmente es realmente importante. Por el volumen, la cantidad de capital, pero a su vez esos capitales representan, ¿no es cierto?, la posibilidad de la apropiación. Y, por ejemplo, no es lo mismo el capital en la ciencia, el capital científico, que es el prestigio, el reconocimiento, tener tantos papers en revistas de alta indexación, ganar el premio Nobel, que el capital en el campo artístico o en el capital financiero, salir en la revista Forbes y ser uno de los hombres más ricos de la Tierra. Cada campo va a tener especificidades en su capital. Pero, va a decir Bourdieu, los economistas entienden que el capital es el capital económico. Siempre fundamentalmente entienden el capital material, el capital transable, el capital que produce bienes, ¿no es cierto? Pero fíjense, por eso Bourdieu es un sociólogo, hay otras formas de capital. Acuérdense que Marx decía que desde la superestructura, desde el arte, desde la ciencia, desde el lenguaje, desde la educación, de la política, también se producía riqueza inmaterial. Hay otra forma de producir riqueza, que es la inmaterialidad. Por lo tanto, y esto va a ser un concepto muy, muy específico de Bourdieu y muy valioso, hay capital cultural. El capital es otra forma de capital y él va a decir que el capital cultural se divide en tres estadios o tres capitales: el capital incorporado, el capital objetivado y el capital institucionalizado. Es una forma diferente de capitales. El capital incorporado, y acá nos instalamos directamente en la socialización, tiene que ver con todos esos procesos de inculcación que yo como individuo, como ser biológico, recibo desde que nazco hasta que muero. Solo se detiene con la muerte o el deterioro neurovegetativo, el deterioro cerebral. Pero ese proceso de adquisición de conocimiento, de capital, lo hago mientras viva, pero lo tiene que hacer el sujeto. Es como respirar, nadie puede respirar por mí. A mí me pueden ayudar, me pueden poner un ventilador, pero lo hago yo sola. Ahora, ¿cuándo se inicia? Cuando yo nazco. ¿Quién es el que acompaña ese proceso de inculcación? La familia. Entonces va a decir acá, bueno, las diferencias se señalan o se marcan desde el inicio, a partir de la disposición de capitales que tiene la familia en el que nace ese niño. Esas capitales tienen que ver con los recursos materiales y simbólicos y con el tiempo. ¿Cuánto tiempo esa familia está dispuesta a darle a su hijo? ¿Cuánto tiempo lo puede estimular? ¿Con qué recursos lo puede hacer? ¿Cómo le enseña los códigos de significación para descifrar al mundo? Y ese proceso es un proceso permanente que después la familia lo va a acompañar cuando el chico ingrese al jardín, a la escuela y demás. Por eso ese proceso va a ser un proceso paralelo. ¿Qué le enseña en la familia? Le enseña a entender al mundo, le enseña a descifrarlo, a decodificarlo, le incorpora capital. Capital como manera de descifrar lo que ve y lo que piensa, pero no solamente lo hace desde la racionalidad, sino que esa incorporación, por eso no lo ven los economistas, porque los economistas pueden ver y cuantificar lo material. Esto es intangible y es un largo y lento proceso que se inicia desde que nacemos. Y
¿Por qué no lo ve? Porque se hace consciente e inconscientemente y el chico lo va a asimilar consciente e inconscientemente. Por eso Bourdieu va a decir que la inteligencia es la consecuencia de un proceso social consciente e inconscientemente. Y lo que va a hacer la familia y la escuela va a ser introducir esa cultura y ese mundo de lo social consciente e inconscientemente. Le va a dar los códigos para descifrar y entender al mundo. Este capital es el más importante de todos. Termina con la muerte o si me enfermo por Alzheimer. ¿Eh? Por eso se dice, después en los procesos educativos van a ir avanzando a partir de las edades, que hoy un día una persona de 70, 80 años puede seguir aprendiendo, aprendiendo otras cosas. Por eso se amplía el proceso educativo. Pero acá estamos hablando de un proceso más importante, que es un proceso de ampliación y de socialización amplia que a mí me permite construirme como sujeto, un sujeto social y cultural. Por lo tanto, cuando en ese proceso de capital cultural incorporado, yo aprendo lo bueno y lo malo, lo valioso y disvalioso. Este que es un negro no vale nada. Aprendo los prejuicios porque yo estoy aprendiendo una forma de ver al mundo y a clasificar al otro. Y esto se aprende desde la familia y después se refuerza desde la escuela. ¿Qué es el capital objetivado? Son los objetos materiales como el libro, la música, el arte, las máquinas, la tecnología. Está asociado también al capital incorporado, porque si yo no tengo los códigos para descifrar un cuadro, una corriente artística, para poder entender la literatura y a Borges, porque carezco de ese capital incorporado, por más que tenga a un Van Gogh, yo no lo puedo entender ni descifrar. El capital objetivado son objetos concretos, ¿eh? Que yo los tengo que descifrar a partir de la tenencia de capitales que yo incorporé en ese proceso de inculcación que se me dio desde la infancia. Ahora, yo tengo un recurso, yo lo que puedo hacer es comprar a alguien que tenga esa habilidad. Por ejemplo, un empresario compra tecnología, no tiene la obligación de saber cómo funciona la máquina o como cuando se rompe, cómo arreglarla, pero puede contratar a alguien que lo haga o que opere la máquina. Lo que tiene es el capital, lo que posiblemente entienda claramente ese empresario o ese industrial es para qué le sirve la máquina y qué obtiene a partir de cómo esa máquina produce. ¿Se entiende esto? Si yo tengo el dinero, puedo comprar el recurso. Con el arte es diferente, porque yo lo puedo comprar el cuadro, pero si no tengo el capital, yo no puedo disfrutar o apreciar ese cuadro. ¿Cómo lo comprobó esto Bourdieu? Cuando empezó a observar que en la década de 60, 70, 80, los museos eran muy baratos, prácticamente eran gratis, y la gente no iba a los museos. ¿Por qué se ofrecía en los museos bienes culturales tan valiosos y la gente no iba? ¿Por qué? Porque no tenía la capacidad o los capitales culturales para poder apreciar esa obra de arte. Él lo comprobó así, ¿no es cierto? Fíjense que él es también un empírico, porque lo que va a hacer la sociología a partir de Bowlus y Gintis, Bourdieu y todo lo demás es, bueno, a empezar a hacer estudios empíricos y poder comprobar estas hipótesis. Y como a los positivistas les gustaba, bueno, yo lo compruebo matemáticamente. Y él lo pudo comprobar. Las entradas en los museos no valían nada y la gente no iba. O poder hacer apreciaciones de
cómo consumía la cultura las diferentes clases sociales. Entonces él empezó a analizar cómo decoraban la clase alta sus casas, cómo lo hacía la clase media y cómo las hacían las clases bajas. Y a partir de esas estéticas que tenían que ver, bueno, cómo uso los adornos, incluso qué como, ¿no es cierto? Empezó a analizar la comida. En las clases bajas las comidas tenían que ser suculentas, potentes, porque rendidoras, porque no solamente por un tema económico de lo que vale la comida, sino porque los obreros al trabajar con el cuerpo y al exponerse a todas las condiciones climáticas necesitan muchas calorías, comidas muy potentes. En cambio, los sectores altos fueron los primeros que empezaron a apostar por la comida gourmet, lo suave, lo delicado, lo liviano y demás. Y también él estudió también el campo del deporte, que es apasionante. Es decir, a través de todas esas investigaciones descriptivas pudo demostrar cómo la cultura era consumida y expuesta. Es decir, por eso cuando yo consumo algo, y esto lo toma del marxismo, sería el último elemento, el elemento del consumo, no solamente lo consumo, sino que lo muestro. Y esto lo toma de Weber. Weber es el que crea el concepto de estatus. El estatus es cómo el otro me considera desde la posición social. Pero para que a mí me consideren en una posición social alto, bajo, medio, yo lo tengo que mostrar. El estatus es el lugar social que yo ocupo. ¿Y esto de dónde lo sacó Weber? Del concepto de stand, que es posición. Bourdieu integra al marxismo, a Durkheim, a Marx, los integra a todos los clásicos. ¿Qué va a decir de la escuela? Volvamos a la escuela. Bueno, los arbitrarios culturales. Si hay un último capital que tiene que ver con el capital institucionalizado, que esto es muy importante porque es como algo mágico, ¿no? Es el poder mágico de un título. Yo tengo un título y esto me da como, es como un fetiche, me ubica en un espacio, me diferencia el que tiene título del que no tiene, y es la conversión que hace el sistema educativo de las credenciales educativas. La conversión que hace el sistema, en realidad, el sistema político. Es decir, en ese proceso que es la escuela va clasificando y promocionando. Al final de cada ciclo o nivel hay un título. La cantidad de títulos depende de las matriculaciones. Y esto es importante porque cuando un título se universaliza, y eso pasó a lo largo de todo el sistema educativo, el título pierde valor. Es decir, cuando todos entraron a la escuela primaria y alcanzaron el nivel primario, la primaria perdió valor y lo que adquirió un gran valor fue la secundaria. Pero cuando la secundaria se universalizó, hay un deterioro de las credenciales educativas. Por lo tanto, el sistema avanza y exige estudios universitarios. Hoy en día, si bien la población en la Argentina con estudios universitarios no llega a ser el 18% de la población, ya es como que está universalizado los estudios universitarios. Por lo tanto, hoy el sistema fuga hacia adelante y pide títulos de posgrados, doctorados y demás. Por lo tanto, el valor de los títulos va a depender del volumen. Fíjense que Bourdieu vuelve al concepto de capital, de volumen, cantidad y de la escasez de un título. No es lo mismo ser un ingeniero en petróleo que ser un abogado, porque un ingeniero en petróleo debe ganar más o menos 500, 600 mil pesos por mes.
En cambio, un abogado tiene que, para ganar eso, tiene que pertenecer a un gran estudio o ser muy exitoso. ¿Por qué? Porque en la Argentina no debe haber más de, con título específico en ingenieros en petróleo, no más de 300 y se necesitan 5.000. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando él trabaja con el concepto de capital institucionalizado, está diciendo, bueno, ¿qué valor tienen esos títulos en el mercado de trabajo? ¿Y qué valor le asigna el mercado? Y acá sí juega un poco con el tema de la oferta y la demanda, porque ese título tiene valor en un mercado y va a depender del volumen y de la escasez. ¿Está? No es lo mismo ser psicólogo, que hay miles, que, qué sé yo, ser un biotecnólogo. Después vamos a ver, cuando veamos la revolución cognitiva, que van a surgir nuevas profesiones, que es importante. ¿Por qué? Porque la sociedad sigue avanzando hacia adelante. Y hay otro concepto que es sumamente importante, que es el concepto de hábitus. Acá es donde el hábitus está en el individuo. No es lo mismo hábito que hábitus. Los hábitos son estructuras estructurantes. La estructura sería como ese individuo incorporó lo social inconscientemente. Es la estructura social, como yo de un ser biológico me convertí en un ser social. El hábitus me dice cuáles son los límites. El hábitus me enseña, es decir, el lugar que yo ocupo, y aparte le da una coherencia entre lo que yo pienso y lo que yo actúo. Es decir, hay una articulación entre lo que pienso como sujeto, me represento y mis propias prácticas. Los sujetos suelen ser coherentes con eso, porque ahora el hábitus es profundamente inconsciente. Nosotros no, es decir, podemos deducir algunos de nuestros hábitos como nos vemos ante ciertas respuestas que damos, que algunas suelen ser las mismas o dependen de ser contingentes, pero es como cuando nosotros actuamos y ponemos afuera una conducta, estamos poniendo afuera nuestro hábitus, que es lo más profundo que tenemos. Entonces, en términos educativos, si yo durante ese proceso en que el chico va a la escuela, yo, a través de estos dispositivos tan sutiles, yo le estoy diciendo a ese chico que él no puede, que él es un villero, que él no tiene las capacidades necesarias, ese chico va a ir internalizando todo eso inconscientemente, que no es solamente el discurso, son los gestos, las miradas, es todo lo que el chico incorpora afectivamente. Es decir, el lenguaje es un lenguaje desde la oralidad, pero es un lenguaje corporal, el lenguaje de los gestos. Y el chico, al cabo del tiempo, va a terminar convencido que él es eso y no puede ser otra cosa. ¿Por qué? Y eso se va a incrustar en su inconsciente. Y él tampoco va a ser totalmente consciente de por qué no se siente que es capaz o que puede hacer otras cosas. Porque acá, va a decir Bourdieu, operan estos dispositivos sutiles de la violencia simbólica que lentamente y a partir de la repetición y de la sutileza se van instalando en los sujetos. Por eso es que después ese sujeto, va a decir Bourdieu, actúa en su propia dominación. ¿Se entiende esto? Él mismo reproduce los mecanismos de dominación y forma parte y está convencido de esa cultura dominante y hegemónica. Por ejemplo, un tipo obrero o un marginal vota a Macri. ¿Está? Es decir, y lo vota convencido.
Es decir, eso explica eso. Es decir, eso no lo podría explicar nunca Marx, porque para Marx el sujeto es alguien racional, piensa racionalmente, es consciente. Yo le puedo demostrar conscientemente que esto es así y es así. Él lo va a entender. Por eso iban los activistas a las fábricas a convencer a los obreros para que tuvieran conciencia de clase, para que se dieran cuenta de la explotación. Bourdieu va a hacer un descubrimiento muy importante, va a decir, por más que yo le diga y le repita que él puede, que él puede, que él puede, él no lo puede hacer porque él se frena, porque su estructura fue conformada de una manera para que él acepte eso y no pueda aceptar otra cosa. ¿Se entiende esto? Ahora, ¿qué crítica? Porque si no, no me queda mucho. ¿Qué crítica se le hace a Bourdieu? Bueno, es que en esa estructura estructurante, que es el hábitus, lo estructurante, que sería esa capacidad que tiene el sujeto de modificar esos comportamientos, prácticamente nunca lo cambia. Está y que la cultura de las clases dominadas son culturas homogéneas, donde de reproducción, donde no se produce verdaderamente algo genuino, pero si esa clase produce algo genuino, el sistema es lo suficientemente inteligente para saber apropiárselo y convertirlo en un elemento más de consumo y ridiculizarlo. Piensen, por ejemplo, una expresión cultural, la cumbia. Hay momentos, o la cumbia villera, que surgió como un movimiento político, como algo político contestatario, lo que hace el sistema es asimilarlo como un producto más del sistema, se termina consumiendo y se descarta y pierde toda relevancia. ¿Se entiende esto? Ahora, por ejemplo, piensen, va a decir Bourdieu, el fútbol surgió y el boxeo como un deporte de las clases altas. Era totalmente elitista el boxeo y el fútbol. Pero cuando esos deportes, cuando esos juegos entraron a los sectores populares, esas clases altas no podían consumir ni fútbol ni boxeo. Por lo tanto, fugaron hacia adelante y empezaron a consumir otros juegos, por ejemplo, el esgrima, el golf, que por su costo los sectores populares no llegan. ¿Se entiende esto? El tenis es más de la clase media. Dejemos a Bourdieu y vayamos a Giroud, las teorías de la resistencia. Las teorías de la resistencia, Giroud, Apple, demás, aceptan todos los conceptos de Bourdieu, aceptan la reproducción de la escuela, aceptan la imposición de esta cultura como arbitrario cultural dominante. Ellos empezaron a ver, a partir de estudios micros que hicieron en el aula, cómo era el funcionamiento en el contexto escolar. Y plantearon, empezaron a analizar, empezaron a hacer análisis del discurso, que esto es importante, ¿no? Análisis del discurso y ver cómo se producía esa liturgia en el salón de clases. Y empezaron a observar contradicciones, contradicciones que tenían que ver cómo se daban las relaciones del poder, cómo funcionaba el sentido común, y empezaron a incorporar otros términos, intencionalidad, conciencia, sujeto, poder, ¿no es cierto? Y empezaron a hacer análisis de semióticos, análisis del lenguaje, ¿no es cierto? Cómo también desde el lenguaje se reproduce la ideología. Y empezaron a aceptar que muchas veces en el salón de clase, ¿no es cierto?, había resistencias, pero estas resistencias, por ejemplo, en estudios que empezaron a hacer, tenían que ver cómo los alumnos negras, fundamentalmente alumnas negras, desafiaban la autoridad, iban con minifaldas, todas pintadas, eran obscenas sus expresiones, y empezaron a notar, bueno, que esas eran formas de comportamiento
que planteaban contradicciones que no eran antagónicas, porque esas chicas aceptaban los mismos elementos de consumo que las estaban dominando. Por lo tanto, y esto es importante, empezaron a distinguir, bueno, cuáles eran las contradicciones principales y las contradicciones secundarias, un poco como la tesis de Mao Zedong, contradicciones principales y contradicciones secundarias. ¿Qué descubrieron? Que muchas veces la resistencia era una resistencia pasiva, pero que los alumnos como los docentes carecían de estrategias y aparte eran conductas individuales y que el sistema, así como lo habían dicho tanto los reproduccionistas sociales como los reproduccionistas culturales, planteaba o demostraba que como era abierto, que permitía que los docentes lo criticaran o enseñaran otros contenidos o tuvieran planteamientos cuestionadores y plantearan muchos interrogantes contra el sistema educativo. Por lo tanto, eso era funcional, un poco como decían los funcionalistas. Bueno, el conflicto no sirve porque implica articular mediaciones, plantear otras problemáticas. Por lo tanto, los dejo hacer. Si son individuos o son pocos, no es peligroso. ¿Por qué? Porque el sistema demuestra que es abierto y que es democrático y que permite la circulación de lo diverso. Ahora, cuando esto se convierte en algo ya político, un poco ellos rescatan el concepto del sentido común de Gramsci, el concepto de hegemonía o conducción, y cuando esto deja de ser una actitud o una posición individual, sino que es una posición colectiva y es una posición política, ahí estamos ante una verdadera resistencia. Ahora, ellos que dicen, bueno, el sistema económico no funciona en forma mecánica con el sistema educativo. Muchas veces no se da esa correspondencia directa como planteaba Bowles y Oshintys, porque si bien la escuela tiene que bajar, ¿no es cierto?, estos imperativos o estos mandatos culturales y educativos, muchas veces esto fracasa porque la escuela no lo hace a un ritmo diferente o existen docentes autoritarios que crean la reacción contraria, por lo tanto no hay una relación lineal y mecánica. Lo que plantean los teóricos de la resistencia es que cómo encuentro esos huecos, esos agujeros, para poder colarme y poder hacer una deconstrucción y una pedagogía que sea alternativa y diferente. Y entonces acá, agarrados desde el concepto de poder de Foucault, plantean, bueno, hay la cosa no es antitética o no se produce a partir de un binomio bueno, malo, blanco, negro. Y el poder, va a decir, en términos de Foucault, no es solamente represión o dominación, y no es algo que viene de arriba hacia abajo, sino que el poder circula y se hace carne y cuerpo en cada uno de nosotros. Y el poder, va a decir, también tiene otra dimensión, que aparte de ser represivo, el poder reprime, y este sería el poder que se ejerce a partir de lo que es el derecho y el aparato represivo del Estado y toda la estructura jurídica, el poder es altamente creativo. Por lo tanto, si yo no tengo poder, tampoco puedo modificar nada, no puedo crear nada. Por lo tanto, yo tengo que pensar que esos docentes como colectivo, esos padres, pueden dar respuestas diferentes en la forma en que consumen la educación, porque la educación también es un producto que lo consumen los alumnos, los padres, los docentes, y es un bien simbólico. Por lo tanto, el sentido es cómo me lo apropio. Y otro elemento que ellos también ponen en juego es que hay una distribución desigual de los recursos. Los recursos es tiempo, dicen, muchas veces los estudiantes fracasan, no solamente por no tener recursos materiales, sino porque no tienen tiempos reales.
o no tienen espacios, o esto lo vemos ahora con la conectividad, no tienen conectividad, no tienen espacios para poder, porque aparte el estudio es un acto de incorporación lenta y reflexiva, hay que leer, hay que pensar, y eso requiere de un espacio, requiere de tranquilidad, requiere de privacidad. Por lo tanto, no tengo escuelas apropiadas, no tengo escuelas que le den los recursos apropiados para poder aprender. No tienen el tiempo. Entonces, ¿cómo yo planteo una distribución más equitativa de los recursos? Y aparte, ¿cómo entiendo también que la educación no es algo mágico, que por más que yo vaya a la escuela, no voy a resolver esto de un día para otro, sino que este proceso es un proceso muy lento de transformación? Pero la educación, y yo siempre pongo este ejemplo, el de las mujeres. La educación también libera, y el mejor caso es el de las mujeres. ¿Por qué? Porque cuando las mujeres entraron a la universidad, se empezaron a apropiar también de su propio cuerpo y pudieron separar lo que era la sexualidad de la procreación. Si esas mujeres no hubieran tenido niveles educativos, porque fueron las primeras mujeres universitarias las que lo hicieron, esas mujeres no hubieran tomado la píldora, no hubieran empezado a decidir cuándo querían tener hijos, cuál era la distancia de espaciamiento entre un hijo y otro. Esas mujeres tampoco renunciaron una vez que tenían hijos a trabajar, no salieron más del mercado laboral. Fueron las mujeres profesionales las que entraron al mercado laboral y no hicieron el circuito que antes hacían las mujeres que trabajaban hasta que se casaban y una vez que se casaban dejaban el mercado laboral. Estas mujeres no lo hicieron, por lo tanto, fue la educación la que las fue liberando y la que las fue posicionando en la sociedad. Y piensen ustedes cuando las feministas dicen todo es político, a partir de esa deconstrucción, que es un poco Giroux que dice, bueno, de cómo deconstruir los discursos y los mensajes desde la semiótica, cómo esas mujeres fueron comprendiendo cuál era el lugar que tenían en el mundo social y eso le permitió ir aspirando a cosas diferentes. Si esas mujeres no hubieran recibido la educación, y ahí sí se plantea una contradicción, cómo empezaron a trabajar o a dilucidar esa contradicción, hoy las mujeres no hubieran avanzado lo que han avanzado, porque han avanzado en términos de tiempo en un corto tiempo, piensen, desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, bastante, aunque todavía el camino es muy largo. Por lo tanto, sí ahí hubo una resistencia. ¿Y saben quién? Porque hay una tesis muy interesante de una psicóloga. ¿Quién impulsó a esas mujeres a estudiar y a casarse? Porque esas primeras generaciones se optaban por el matrimonio. Sus madres. Esas mujeres tuvieron madres que le dijeron, tenés que estudiar aunque te cases, porque si te va mal, tenés un estudio. Es como que ahí volvemos a Durkheim, cada generación prepara a la generación siguiente y le da algunos elementos para que esa generación siguiente las pueda poner en ese espacio social. Hoy son las jóvenes las que ponen en ese espacio social el aborto, pero el aborto viene desde, pero no es cierto, pero en las mujeres universitarias a partir de la década, piensen que la píldora aparece en la década del 60, en 1960, pero las mujeres universitarias en el mundo son las que empiezan a consumirlos y esa píldora le permite separar la sexualidad de la procreación y empezar a apropiarse de su cuerpo. Y el cuerpo también forma parte del hábitus. ¿Cómo la hizo esa mujer? ¿Quién empoderó a su mujer? Bueno, esta psicóloga dice que
en parte la empoderó sus madres, porque fueron sus madres las que las motivaron a ir a las universidades, y en parte las empoderó la educación. Por lo tanto, la educación sirve. Y en esa educación habrá habido muchos docentes. ¿Está? Bueno, eso es un poco el panorama general, aunque es mucho más largo, de las teorías sociopedagógicas, ¿eh? Es decir, yo espero que ustedes puedan hacer una lectura eh, conservando o apropiándose de los conceptos más importantes. Cada uno de los autores aporta conceptos relevantes que después los otros van a seguir profundizando, ampliando y criticando. Pero lo que hay que tener en cuenta es que la teoría de la resistencia toma muchísimas cosas de Bourdieu, muchísimas cosas de los reproduccionistas sociales, también de Gramsci, porque se van nutriendo de todos, ¿eh? Y aparte, en la teoría pedagógica o las teorías curriculares van planteando nuevos desafíos, porque cada vez los chicos son más desiguales y diversos. Eso es lo que también tenemos que tener en cuenta. Ya no estamos hablando del alumno, sino de infancias y juventudes. Ya hablamos, no hablamos en singular, hablamos en plural. Por lo tanto, tampoco podemos pensar en currículos uniformes, evaluaciones uniformes, maestros formados de la misma manera. Eso es el gran desafío de la teoría educativa. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces nos despedimos. ¿Está? Bueno, la semana que viene tienen el parcial. Acuérdense que, bueno, igual lo vamos a poner, Juanjo, el tema que ustedes van a tener que mandar el parcial a nuestros correos, al correo de Juanjo y al correo mío, porque así es la manera que tenemos nosotros de que no se nos pierda ningún parcial en la plataforma. Eh, Mm. en ese sentido, nosotros siempre subimos un protocolo, es decir, va a haber una sección que se llama evaluaciones, que va a estar luego del eje 3, justamente. Entonces, lo primero que subimos es el protocolo y después vamos a subir el parcial. El parcial va a tener el plazo de 72 horas, es decir, lo vamos a subir el día jueves. Y bueno, va a haber 2 temas en ese sentido. Y bueno, también en el parcial va a estar indicada la extensión que tienen de mínimo y de máximo con respecto a cada consigna. Bueno, es eso. Bueno, nos despedimos entonces. Buen fin de semana y Bueno, descansen en el Día del Trabajador. bueno. Igualmente, feliz Igualmente. día. Buen fin de Chao. semana. Aunque suene paternalista, sigan cuidándose. Ah, también eso. Nos vemos.